Gracias por continuar con nosotros en Buenos Días RD. Reiteramos, se encuentra en escena el doctor Roberto Rosario. Para mí, el principal activo del país en materia electoral, penosamente se metió a la política. Bienvenido, doctor, de nuevo a este escenario que ha sido suyo siempre. Muy bien, gracias. Gracias a ti y a los queridos amigos que me acompañan en este programa y a sus amables televidentes, ¿verdad?, que me darán la oportunidad de escuchar las opiniones que nosotros pudiéramos vertir. Es todo lo contrario. Ahora tengo un perfil más bajo en la política, porque cuando era presidente de la Junta el perfil era más alto porque administraba la política. Lo que pasa es que la administraba desde un punto de vista global. Y entonces la ejercía de una función no partidista. Ahora descendí a ejercer la política del ámbito partidista, que ya es micro con relación a la regulación y administración de procesos políticos. Le pido disculpas a mis compañeros para poder explicar mi concepto de por qué dije, no, yo sé, perdemos un activo en un área y bueno, lo gana Fuerza del Pueblo en la otra, pero mi preocupación es la siguiente, doctor. El derecho electoral es una actividad ausente en la República Dominicana. Pocos son los que dominan este tema, entre ellos usted está a la cabeza. Ahora, el país demostró el 15 de febrero que nunca como ahora se requiere una adecuación a profundidad de nuestro modelo electoral. Aquí hay cosas que no pueden seguir siendo, doctor, y en algún momento tendremos que entrar en debate de reformas que tienen que darse en lo electoral urgentemente. Y cuando usted entonces toma partido desde la Junta, desde estamentos menos políticos, usted tuvo una oportunidad, tiene una gran oportunidad de aportar con criterio y lo ha demostrado. Bueno, gracias por tu consideración, pero debo decirte algo, entrando ya en el tema que tratas. Yo creo que nosotros hemos avanzado mucho en materia legislativa, en la parte que tiene que ver con las reformas electorales. En el periodo, en las últimas 2 décadas, la República Dominicana creció mucho desde el punto de vista institucional en la gerencia de procesos políticos desde la Junta Central, en la modernización y actualización de los actos registrales, específicamente en materia de registro civil, registro electoral y de cédula de identidad electoral. Recuerdo que aquí se hizo una campaña de que era una cédula bruta y ahora sin el código QR tú no puedes hacer nada. Exacto. Yo recuerdo esa campaña. Ahora sin el código QR que decían que no. Bueno, pues ahora sin eso tú no puedes hacer nada. Y eso da entrada a todos los sectores públicos y privados. Que por cierto, qué lástima que en el Plan Nacional de Vacunación no se utilizó el código QR como mecanismo de identificación de las personas inoculadas para que el gobierno dominicano tuviera un control real y efectivo de quién se vacunó y quién no se vacunó. Pero yo creo que sí, doctor, porque cuando la gente del 6-5 de las Fuerzas Armadas te leen la cédula, es el código QR. No, sí, doctor, pero una cosa es eso, pero otra cosa es llevar el control. El control se está llevando manual. En una tarjetica que te dan, que solamente tiene valor probatorio cuando la muestra el inoculado, pero no tienen una base de datos. Pero luego puede vincularse a un presupuesto, a una cartilla virtual que usted pueda aportar en su teléfono. La misma cartilla con ese elemento que usted refiere. misma cartilla tiene un código de barra, pero realmente eso no se ha actualizado digitalmente. Eso está simplemente registrado. Así es, doctor. Hay una falencia en ese tema. Yo creo que ellos no debió ser. Podrían caminar hacia allá, porque yo recuerdo cuando me inoculé, me pidieron la cédula en la segunda dosis y le pusieron un lector. El 6-5. Y yo le pregunté, ¿para qué? Y no, ahí tiene los datos. Entonces, no, porque esto va a un registro automático. Sí, el 6-5 de las Fuerzas Armadas. Pues eso fue entonces porque a mí no me lo pusieron. Quizá usted no se dio cuenta, doctor. No. Pero había un no me la pidieron siquiera la cédula. A mí me la pidieron. No me la pidieron en ninguna de las 2 veces. Y sé que así como a mí, a muchos. Es decir, quizás por su alto perfil público. No, pero que eso no tiene que ver. ¿Usted sabe cómo somos en Dominicana? No, eso no tiene que ver. Aquí las reglas son las reglas. No, porque se está levantando una base de datos. Se está levantando una base de datos. En el pero bien, 5I. Ese no es el tema. Vamos al tema original. Entonces, yo creo que el mayor déficit que hay aquí está en los actores políticos y en los actores sociales, que no deben escapar, sobre todo de la sociedad civil.
que juega un papel muy negativo en el acompañamiento de las reformas electorales, porque siempre el rol que juegan es de jugar a debilitar a los órganos rectores de la administración electoral y del juzgamiento de los procesos electorales, y no a fortalecerlo, y a personalizar los temas que tienen que ver con ese proceso. Yo logré en ese periodo una serie de elementos muy importantes. Por ejemplo, nosotros tuvimos una diferencia que no se entendió con la Dirección de Compra y Contrataciones y la Contraloría General de la República. Y nosotros sometimos a esas instancias, al Poder Ejecutivo a través de esas instancias, ante el Tribunal Constitucional, que se dictó una sentencia histórica donde se consagró por primera vez de manera ya formal, se definió el estatus de la Junta Central Electoral como un órgano extrapoder, y donde se estableció que la misma tiene una autonomía operacional, funcional, financiera, que va más allá del control que pudiera tener cualquier órgano o ente estatal infraconstitucional. Correcto. E incluso que debe ser un órgano que se maneje equidistante de los demás poderes del Estado. Es una sentencia que fue dictada en el 2014, que todavía no ha sido bien apreciada y sus decisiones no han sido bien aplicadas. A propósito de eso también, después hubo un sometimiento contra el Tribunal Superior Electoral en un conflicto de competencia, y ahí se dejaron definidas lo que son las competencias del TCE, administrativas y contenciosas, la competencia del TCA y la competencia de la Junta Central Electoral. Para mí esas dos sentencias marcan lo que es la definición de dos puntales institucionales muy importantes, y obviamente también está la 168.13, claro, que de una manera u otra sentó las bases para... Pero párese ahí, doctor, porque usted abordó, perdón compañero de nuevo, ya yo me voy. No hay tiempo, tranquilo. Doctor, el tema que usted dice, hemos crecido, hemos avanzado en lo electoral, hemos votado leyes y es verdad que hemos avanzado, pero esas legislaciones todas, doctor, o tienen bache o entran en grandes contradicciones internamente, intrínsecamente, y hay un déficit allí que delata ignorancia oye lo que pasa, o malquerencia. Lo primero es que nosotros siempre queremos leyes perfectas, y en ninguna parte del mundo hay leyes perfectas. Hay leyes, lo mejor que se puede lograr, porque cada ley es el resultado de un contexto determinado y unos intereses determinados que en 2 años, en 5, en 20 años cambian. Por tanto, lo que hay leyes que pueden ser perfectibles. Exacto. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que las reformas que se lograron, las reformas electorales, con muchos elementos que fueron incluso puntualmente identificados por el Tribunal Constitucional o por el TCE o el TCA, hay leyes que no fueron tomadas en cuenta en la administración del proceso electoral pasado, que fueron votadas en la misma ley 3318 y la ley 1519, desde mi punto de vista no fueron aplicadas en los procesos electorales que fueron organizados en el 2020, porque la Junta la ignoró. Ahí hay una serie de disposiciones respecto al manejo del patrimonio de los partidos y respecto del seguimiento, el monitoreo y la regulación del gasto de campaña de los partidos, que fue totalmente ignorado. Ahí se dieron una serie de facultades al órgano electoral para tomar medidas cautelares respecto de la violación a los procesos electorales, que ni siquiera se tomaron en cuenta. Yo te pongo un ejemplo. Si se hubiese aplicado la ley del régimen electoral o la misma ley de partidos políticos, ese diputado que apareció vinculado al narco se hubiese detectado. ¿O el mexicano? Se hubiese identificado, porque en el mundo electoral hay unos programas que nos salen gratis. Por ejemplo, el Tribunal Electoral el Instituto Electoral de México, el INES, nos llegó a ofrecer a nosotros unos software para darle seguimiento automatizado al gasto en la campaña de los candidatos y de los partidos y de las instituciones públicas. Igual el de Colombia tiene un software de control y manejo de la publicidad, que al minuto te dice a ti qué partido se está pasando. Entonces, tú puedes tener una ley, pero si tú no la aplicas,
al final va a tener un déficit. Aparte de las debilidades que pudieran tener esas leyes, la principal que tiene es que no fue puesta en ejecución. En beneficio de los miembros de la Junta anterior, debo decir que también fueron leyes votadas con poco tiempo de antelación a la administración. O sea, no le dio tiempo a implementar muchos de esos artículos. Yo diría que ellos no se ocuparon de que se implementara y tienen en su beneficio que no hubo un tiempo suficiente para hacerla. Esta Junta Tiene tiempo. tiene todo el tiempo del mundo para aplicar esos programas. Y entró sin crisis, prácticamente. Entró en un momento... Tiene una crisis económica. Entró en una condición excepcional porque gozó del apoyo de casi la totalidad de los partidos y los cuestionamientos incluso que hizo un sector político no eran cuestionamientos per se a las personas, eran cuestionamientos más de índole político que de índole personal asumiendo. ¿Necesita esta Junta, doctor, el dinero que está solicitándole al Poder Ejecutivo para poder desarrollar en el tiempo con independencia su agenda? Yo creo que sí, porque ellos, en beneficio de la actual administración de la Junta, ellos, a diferencia de la Junta anterior, han iniciado un programa de rescate a todo lo que es el servicio público, sobre todo en los centros de cedulación y en las oficialías de Estado Civil. Te pongo un ejemplo, yo me enteré que ellos han retomado un programa que nosotros habíamos dejado y que había sido cancelado, para que personas que tienen discapacidad y que no pueden, por esa discapacidad físico-motora, trasladarse a un centro a conseguir una cédula, hay un programa que ellos te llevan la cédula a tu casa, que es un programa extremadamente humano, ¿verdad? Que llega a mucha gente. Eso se está implementando ahora. Y necesita recursos. Y necesita recursos. Las oficialías, ninguno de los edificios que ya tienen 10 años o 5 años de construido, la mayoría tienen los baños dañados, tienen una serie de precariedades, ellos necesitan recursos. ¿Y no hay un presupuesto para mantenimiento en el presupuesto general que se aplica cada año? Bueno, pero es que el presupuesto de ellos acarreó también una serie de deudas que contrajeron de la gestión anterior. Porque es bueno que ustedes sepan, todas las elecciones, a mí que me criticaron mucho con ese tema. Con el tema de las deudas. Cada vez que hay una elección, el órgano se queda con deuda. Muchas, todos los órganos electorales se quedan con deuda, porque hay una cultura, a propósito que ustedes hablaban de eso, de que los gobiernos nunca dan los recursos que se necesitan, porque hay una visión estrecha de lo que es la Junta. Pero esa deuda debió estar contemplada en el presupuesto 2021. O una visión estrecha de lo que es la Junta, o una visión muy amplia debió estar de querer contemplada controlar a la Junta. en el presupuesto 2021. Sí, las dos cosas, pero miren qué es lo que pasa. Antes de nosotros pasar por la Junta lo que tenían eran quizás 1.000 empleados. Y oficina bajo su control nada más era la de esa. Antes, cada una de las oficinas en la Junta Central eran alquiladas y estaban bajo control directa de los funcionarios locales. Sí. Fue después de la reforma administrativa que nosotros hicimos que la Junta asumió el control a nivel nacional de más de 300 y pico de oficinas, lo que le generó un gasto y también un ingreso. Y entonces ya lo que antes eran 1.000 o 2.000 empleados terminó siendo 6.000 empleados más o menos, un volumen bastante grande. Y antes, que no recibía poca gente, la Junta, por ejemplo, por la Junta deben transitar diariamente no menos de 25.000 personas en todas las oficinas. Demandando servicios. Demandando servicios, más las oficinas que están en el exterior, que es un gasto adicional. Pero aún así yo creo que ellos tienen una buena actitud en cuanto a mejorar los servicios que fueron desatendidos y tienen además de eso programas interesantes. Ya se dieron un plan por los 4 años. Es bueno porque eso quiere decir que ya saben están enfocados hacia dónde van y están enfocados en eso. Pero obviamente tienen algunas incomprensiones que ya desde mi punto de vista tienen que ver con la administración de procesos. Pero pueden mejorar. Y es el tema que le quiero tratar a ustedes, porque es un tema que creo que puede impactar. Mira, la Junta tiene que cuidar su relación con el sistema de partidos. Una reforma electoral tiene que ser consensuada. Y tú no puedes cambiar de la noche a la mañana lo que son las reglas del juego, que son la base del sistema electoral mismo. Porque ¿qué es lo que es un sistema electoral? Un sistema electoral no es más que un conjunto de reglas. De reglas. Que te garantiza a ti que la voluntad tuya, la voluntad del elector, se convierte en un voto y que ese voto
dé lugar a escaños o a cargos públicos. Eso es lo que es el sistema electoral. Entonces, es lo que define el poder de un país. Y la definición de un poder del país no lo hace un órgano electoral, tiene que hacerlo el liderazgo nacional. En consenso. En consenso. Entonces, ¿Está actuando la Junta entonces hay al margen reglas. de la ley de los partidos La políticos? Junta ha tomado una serie de decisiones que yo quiero pensar que por incomprensión le generan un ruido innecesario y crean un problema en el sistema. Me voy a referir, por ejemplo, a este tema de cómo se está manejando la resolución que tiene que ver con la distribución de los recursos. Pero no ha fallado todavía, eso es hoy, doctor. Sí, pero vamos a verlo. Ellos dieron un primer fallo, ese fallo fue recurrido por varios partidos mediante un recurso de reconsideración ante ellos mismos, y se le indicó que con la decisión original que ellos habían tomado, habían violado principios constitucionales de favorabilidad y principios constitucionales que tienen que ver con el ejercicio de derechos, como el derecho de asociación. Ellos ratificaron su punto de vista. El Tribunal Superior Administrativo le ha dicho, miren, lo que esta gente le estaban diciendo Era verdad. es verdad, ustedes háganle caso y deben procederlo. Entonces ahora mismo No lo insinúa, se lo ordena. se lo ordena. Ahora mismo, sentencia. ¿cuál es la situación que tiene la Junta? ¿Y cuáles son los escenarios posibles? La Junta tiene el dilema de que tiene que tomar una decisión en el día de hoy, porque lo tiene ya en agenda, está convocado y está en agenda. La Junta tiene el dilema de que o acoge la sentencia del Tribunal Superior Administrativo y manda a hacer una resolución conforme a esa sentencia. Esa es una opción. Es la primera opción y la única, creo. Digamos que una. Claro. Es una opción. Otra opción es, no acojo eso y vengo y ejecuto mi resolución, ¿verdad? Y otra opción es, simplemente, ni acojo la sentencia, ni le doy curso a la resolución y no hago nada. Entonces paraliza el tema para todo el mundo. Entonces, hay un daño colateral. ¿cuál es la situación que hay No ahí? le puede dar un centavo a nadie Óyeme. porque le anularon la resolución. ¿Cuál es el problema que hay? No puede ejecutar la resolución porque la resolución ya no existe. No. Porque la sentencia del Tribunal Superior Administrativo dejó sin efecto ¿La anuló? anuló esa resolución. Completamente. Una cosa es la ejecución de la decisión en cuanto a distribución de recursos y otra cosa es la ejecución de la resolución que ya fue anulada. Esa resolución ya está extinguida. Entonces, con una resolución inexistente, la Junta no puede arriesgarse a distribuir esos recursos. No puede. Entonces, si la Junta no distribuye esos recursos con relación a la sentencia del Tribunal Superior Administrativo y se pone a esperar que la Suprema Corte de Justicia o el Tribunal Constitucional emitan un fallo, y si la Suprema Corte de Justicia dura 2, 3, hasta 4 Como años, acostumbra. como es normal, Como acostumbra. porque en su sistema la Suprema Corte, Ellos no tienen plazos para fijarte una fatales. audiencia a ti fácilmente dura un año. Eso atenta contra el sistema de partidos. Entonces, ¿qué va a ¿Y el pasar? PLD sabe eso? ¿Qué va a pasar? No todo, ¿qué va a todo. pasar? Que ahí hay un problema que va a atentar con el derecho de asociación, que bien lo señala el Tribunal Superior Administrativo cuando dice, hay gente que entiende que el derecho, que el financiamiento no es un derecho fundamental, pero eso no es el tema. Es que el derecho de asociación que establece el artículo 47 de la Constitución de la República, dicen ellos con toda razón, dentro de ese derecho hay dos instituciones que tienen rango constitucional, que es el derecho de asociación con fines gremiales y sindicales y el derecho de asociación con fines políticos, este último contenido en el artículo 216 de la Constitución. Por tanto, la organización de los partidos, la asociación de los partidos con fines políticos, no solamente es un derecho de asociación, sino que tiene un rango constitucional establecido a partir del 2010 en la Constitución. Si tú le quitas el financiamiento de los el derecho al financiamiento de los partidos, tú estás afectando ese derecho fundamental de asociación. Y por tanto, el derecho, el financiamiento es inherente al derecho mismo. Es como el derecho al trabajo. Vamos a esta manera. Ustedes tienen este programa y ustedes me dicen, mira Roberto, nosotros te vamos a dar un trabajo. Tú vas a trabajar, o uno de los muchachos. O a mí, doctor, o a mí, que me den un trabajito. a Ángel, nombran a Ángel. Otro más. Y tú le dices, Ángel, mira, tú estás nombrado aquí, tú tienes que venir todos los días desde las 8 hasta las 9 de la mañana a este programa. Ya tú sabes, el trabajo está ahí. ¿Y cuánto me vas a pagar? No, Ángel, yo no te voy a pagar. Espérate, Ángel. Ahí se está conculcando el derecho Yo no te voy a pagar. fundamental. Yo te estoy respetando y te estoy garantizando el derecho a que tú trabajes aquí.
Pero yo no te voy a dar un chele. No, pero ven acá. Te estoy vulnerando un derecho Pero, fundamental. hoy, ¿cómo puede existir el derecho al trabajo si el derecho al trabajo no está asociado al La salario? Constitución establece que La tiene que ser remuneración. debidamente remunerado. Claro, entonces, tú no puedes hablar del derecho al trabajo disociándolo del salario, porque es parte de lo mismo. Eso pasa con los partidos políticos. Si la Junta Central Electoral comete el error, que era lo que yo hacía cuando estaba como presidente de la Junta, ¿y qué hacía Castaño? ¿Hay precedentes? Sí, cuando se dictaba una decisión, ¿tú sabes lo que nosotros hacíamos? Que inmediatamente llegaba, la ejecutábamos. Porque desde que tú la ejecutes, ejecutada está. Si después la cambian, pues tú la cambias. Tú la cambias Claro. y convocar al pleno. Pero no deja en el limbo jurídico, exacto. no deja en un limbo La Ahora se aplicación, la entiende lo que aplicación. usted está a planteando. los doctor. actores que pueden ser afectados. Porque, perdón, yo vuelvo a lo mismo. Si ellos tomaran la decisión ahora que se está planteando de que hasta que no se ejerce el recurso, no se puede ejecutar. Pero después que se ponga el recurso, tampoco se puede ejecutar. Tampoco se puede ejecutar. Y si eso dura del 2024, van a estar el 2024 los partidos sin recursos. Doctor, O sea, yo no sé si te meten Sí, 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 lo explicó muy bien. doctor, 17 Que en principio partidos no, de, no lo los, copié, pero claro. de los 27 partidos reconocidos están abogando ante la Junta Central Electoral para que se reconozca esto. Son más, son 21 partidos. 21 afectados. 21 Que- partidos. Escúchame que te interrumpa. Yo no sé cómo gente que tiene tanto tiempo en el sistema electoral dan informaciones falsas. Han dicho que esa decisión solo beneficia a la fuerza del pueblo y eso no es. No. Un efecto Esa para decisión, todos. si tú lees el dispositivo y la parte sustancial de la sentencia en sus argumentaciones, deja dicho de manera clara que la sentencia es común y oponible a todos los partidos. Claro. Primer elemento. Segundo elemento, todos los partidos participaron o como intervinientes voluntarios o como intervinientes forzosos. Por tanto, no pueden alegar que no fueron parte del proceso. Y la Junta también estuvo presente. Entonces, desde ese punto de vista, la decisión es oponible. Pero además, ¿qué es lo que significa si se acogiera a lo que está planteando el Tribunal Superior Administrativo? La Junta tiene dos opciones. Ya la que fue anulada no puede ser porque fue anulada. No existe. No existe. La otra opción que tiene es decantarse por acoger el nivel presidencial, que es un nivel universal, y ahí pasaría la fuerza del pueblo a ser partido mayoritario, pero otros partidos que están por debajo del 1 pasaran a tener en el rango del 1 Exacto. al 5 y otros que están en el en el Entre 1 uno y para, entre para uno y abajo, 5. se benefician porque al salir un grupo y pasar al 1 hay más recursos que dividir entre todos. Y eso, la sentencia le da esa opción a la Junta. No, son las opciones que tiene. La otra opción que tiene Porque el Es un PRD ahí criterio- de sería por un medio criterio también. a aplicar. a aplicar. El otro criterio a aplicar, el que yo veo, no sé si hay otro, pero son los dos que yo veo, es el de acoger la votación más alta en cualquiera de los niveles de elección. Ese es el concepto de favoribilidad. Si acoge ese criterio, habría 4 partidos que pasarían a ser mayoritarios. Los dos, Que ya están. PRD, PLM, la Fuerza del Pueblo y el Partido Revolucionario Dominicano, que en el nivel de diputado tuvo más de un 5%. No en el nivel de Presidencial. alcalde, de ayuntamiento, porque esa no es la última elección. Exacto. Entonces, Que es un tema a Él discutir tiene- más adelante, doctor. Él tiene que tomar Está claro. en base Lo vemos a lo después, legislativo o presidencial. bueno, porque la ley Que fueron las últimas. establece, La ley no dice que es uno la ley u otro. establece niveles y dice que los niveles son presidencial, Congreso. senatorial, diputado y municipal. Claro. Dice la ley. La ley divide 4 niveles. divide el nivel congresual entre diputado y senador y le da la categoría de nivel a cada uno de ellos. Sí. Por tanto, cuando tú vas a esos niveles, a esos 3 niveles, que son la última elección, tú tienes la opción de coger el presidencial, que desde mi punto de vista siempre he defendido ese criterio, o puede coger el de mayor favorabilidad. Han dicho que eso nunca se ha aplicado. Falso. Ese criterio de decidir la Junta en favor de la votación más alta en un nivel fue aplicado por primera vez en las elecciones del 2000, como consecuencia del resultado electoral de las elecciones del 1998. En 1998, por primera vez, hubo elecciones separadas de municipal Y y presidencial. congresual de la presidencial. presidencial. Y la presidencial fue en el 2000. Y esa Junta tomó una decisión de que se aplicara
el principio de favorabilidad, que no estaba en la Constitución, porque esto está en la Constitución a partir del 2010. Pero los jueces pensaron en ese momento en un criterio que está de todos los tiempos. O sea, el principio de favorabilidad está en del 2010, pero lo aplicábamos desde antes. El principio de favorabilidad es lo que nosotros antes le llamábamos indubio pro reo. La duda favorece al reo. O es el indubio pro operario, la duda favorece al trabajador. O cuando hay duda entre un acreedor y un deudor, si hay duda del crédito, el juez, y esto está en las leyes, en el Código Civil y en el Código de Procedimiento, la duda debe favorecer es al deudor, no al acreedor. A la parte más débil. Ahora, doctor, ¿me entiendes? Entonces, más débil. me extraña... Lo que quiero decir es que ese criterio ya se aplicó aquí, en el pasado, en el 2000. Ya es jurisprudencia. Ahora, doctor, a mí me extraña que usted, que le voy a decir, si usted no está en la fuerza del pueblo y oriente este proceso, esto no estuviéramos discutiéndolo. Eso fuera pan comido hace rato. Eso no hubiese sentencia al respecto. Este criterio de favorabilidad que ustedes han esbozado, que no se entendía en principio hasta que no salió la sentencia. Así es. ¿Qué es lo que plantea? Ante la no definición de que un nivel se sobrepone a otro, en el nivel que usted sacó más de un 5% del partido mayoritario. Claro. Eso para que quede claro. O sea, no puede haber lugar a duda. Podemos entrar en una discusión si las últimas elecciones entran al nivel municipal o no. Eso podemos discutirlo. Pero lo que no está en discusión es que el 5 de julio se votó. Así es. Y que hubo 3 niveles de elección en Lo que el discusión. doctor está explicando. Y que en uno de ellos yo saqué un 5% y ese es el elemento de favorabilidad que tiene que ser considerado, indiscutiblemente. Por eso Pero el doctor eso plantea dos escenarios. Por cuanto no ha lugar a que usted ponga en duda que tiene que ser favorecido el PRD por el tema de los diputados. El PRD pudiera en las dos... Pudiera no, tiene que... En mi opinión, en las dos opciones que hay, en una de las dos opciones que hay, esa opción del PRD, si yo estuviera en la Junta, yo creo que es la que más le conviene a la Junta, porque es la que garantiza mayor cantidad de derechos a los partidos. Correcto. Porque no es solo al PRD. ¿Qué es el espíritu de la sentencia? Sí, no solo al PRD. Ahí hay otro partido que tuvieron una votación más baja de diputados, pero tuvieron una más alta de senadores, o tuvieron más alta de presidentes. Eso beneficia a todos los partidos. Claro. Eso solo perjudica al PLD y al PRM. Pero económicamente, a la Que en totalidad vez de de los recibir doctor, 30 millones todos los meses, van a recibir 20. Doctor, Eso es todo. Curiosamente, Es el tema. a mí se me ocurre lo siguiente, usted puede corregirme, tiene toda la autoridad y el expertise para hacerlo. ¿Por qué el PLD se opone obviando Él no que esto sabe, beneficia él no a sabe. sus aliados? No, él conoce bien. No, ¿Por no sabe. qué el PLD se enfoca en un tema económico que en definitiva no es vinculante para ellos como es que no organización? es económico el tema, Es político. es político. Yo creo De que, imagen. en mi opinión, el PLD está cometiendo un error estratégico. Pero Fuerza del Pueblo no tiene posibilidades de frente a 2024. doctor. Eso no es político. En mi opinión, está cometiendo un error estratégico. Porque el PLD cuando recurre a contra quien está recurriendo es contra sus aliados. Porque el partido que tenía la mayor cantidad de partidos políticos aliados era el PLD. El PLD. Tú le estás diciendo a los partidos aliados, mira, tú me apoyaste en las elecciones, pero yo no estoy de acuerdo que a ti te den un peso más, eso hay que dármelo a mí. Exacto. Eso es una debilidad. Y entonces, tú estás diciéndole al PRD, Que era tu mira gran PRD, aliado. si tú eres mayoritario, a ti te van tocado 150 millones. Pero yo estoy de acuerdo que a ti te den sea 10 millones. 10 millones. Los otros 240 yo quiero para mí. Eso es lo que él está diciendo el PLD. No me interesa que tú crezcas. No me interesa que tú crezcas, que no te den un peso más. Pero se lo está diciendo a todos los partidos que lo apoyaron, que van a tener más recursos. Cuando un partido hace eso, ¿tú sabes cuál es la conclusión que ha llegado? Que no tiene posibilidad de competir y no le importan las alianzas. Por eso, si tú te das cuenta, todos los que han opinado que el PLD no debe recurrir, ¿quiénes son? O los que son Los presidenciales. Los que son presidenciables. Los que tienen una o tienen una oportunidad. aspiración. Domingo Contreras, aspira alcalde. Aspira alcalde. Que dice alcalde, oye, espérate, no me cree un problema con No me el embromes desde ahora. Abel Martínez dice, ve acá, yo quiero ser presidente.
Margarita, Domingo Reinaldo, Brito, José que fue Tomás. Bueno, acá esta gente dice, pero vea que ustedes me le quieren echar una pata de jabón al sancocho. ¿Tú estás cerrando el escenario del 24? No, fíjense quiénes son los que han planteado, porque eso están pensando en función de su interés estratégico de participar y ganar. Todo el que aspira cree que puede ganar. Entonces, hay un sector de ese partido que todavía está en la marquerencia del proceso que se vivió en la diferencia interna. El 6 de octubre. En la diferencia interna del PLD. ¿Qué es lo que pasa? Que si la Junta Central Electoral mantiene esa decisión, la Junta Central Electoral le está dando una categoría de minoritario a la fuerza del pueblo. ¿Y qué pasa con eso? Que en la República Dominicana el concepto de mayoritario o minoritario está definido por ley. Y la ley es que dice que cuando tú pasas de un umbral de un 5%, tú eres mayoritario, y que cuando estás por debajo de un umbral del 5% eres minoritario. Y en base a eso, el viejo partido quiere crear una percepción De que Fuerza del de que Pueblo es Fuerza del minoritario. Pueblo es un partido minoritario, y como dice Ángel entonces, no podrá optar por por No ganar será la opción de presidencia, poder. porque es un partido minoritario. O sea, es una percepción que se quiere crear, y la Junta estaría con su decisión, pienso que de manera inconsciente, pero estaría incidiendo a crear esa imagen. Esa percepción. Esa percepción, imagen falsa. ¿Por qué? Pero es que la Junta no está para eso. Porque, Ángel, mira lo siguiente. Ese no es su rol. Vamos a ver lo siguiente. Tú tienes el último boletín Y lo tengo aquí. de las elecciones de julio. En el nivel Del 5 de julio. El nivel presidencial, la Fuerza del Pueblo sacó el 5.69%. 69%. Así es. 230,000 y pico de votos. ¿Verdad? 200. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Si tú te buscas el artículo 209 de la Constitución, el artículo 209 de la Constitución dice lo siguiente. Cada 4 años se abrirán los colegios electorales Las asambleas. y en ellos funcionarán las asambleas electorales para elegir presidente, vicepresidente, Senadores, dice representante al Congreso. legislativos y autoridades municipales. Y ahí dentro de ese párrafo en el medio tiene un punto y seguido, y dice: cada una de estas asambleas funcionará de manera separada e independiente una de otra. Búsquense el artículo 19, lo que pasa es que hay que leerlo con calma. Cada una independiente, tú y yo lo habíamos hablado. No estamos hablando de la ley adjetiva. La Constitución dice que cuando esa asamblea, ¿y qué es lo que es una asamblea? Una asamblea no es nosotros reunirnos aquí. Ay, pues hay que salir a buscar preso a los jueces. de La Junta asamblea es una Electoral. simbología que se expresa en esa urna. Claro. Fíjense, cuando ustedes van a votar, hay una urna para Que es senadores, independiente de cada una de las otras. Entonces, ¿qué pasa? Ese día, aunque nosotros estemos yendo en la misma aula, estamos en asambleas distintas. Si la Constitución dice que funcionan separadas e independientes una de otra, la Junta no puede ahora ponerse a sumar los resultados de esas asambleas que funcionaron independientes De manera individual. una de otra, porque estaría violando ese canon constitucional. Eso usted está haciendo una referencia Lo violó a cuando que la suspendió Junta las aplicó elecciones. un concepto de sumar todos los votos emitidos ese día. En todos los niveles, en todas las asambleas, en todas las que asambleas. eran Que independientes. lo violó ese principio cuando suspendió las elecciones. Yo estoy de generales. acuerdo con usted en eso, doctor. Usted va a tener que sacarnos un ratico de nuevo, Perdón, porque... pero usted entendió Sí, totalmente. Porque hay varios temas que ver Que se nos y quedaron. quedó uno inconcluso, No, no, inclusive, y de la posibilidad de Vamos la a fuerza, completar el sol de la tarde. de la, No, y se de nos la quedó- posibilidad de fuerza del pueblo en la Y se nos próxima quedó proceso. la parte del político. Se nos con la quedó crisis pendiente. No, la parte política con la crisis haitiana, que el doctor es un... Sí, ahí es un tema, escúcheme. No se apure, que el Méndez, próximo no se preocupe, programa, que el Méndez no próximo se va a programa es cometer, suyo. ¿no? No se preocupe. No, Ese tema es delicado, porque lo que ocurrió en Haití impacta directamente en la República Dominicana, en el aspecto económico, Claro. en lo el aspecto social. y en lo político. Exacto. Haití ahora mismo está en un estado de disolución institucional. En Haití, el primer ministro que está actuando 2 días antes había sido destituido por El el lunes. Presidente. El presidente que gobernaba por decreto. pero no había sido validado por una asamblea que a su vez tampoco había sido el resultado de un proceso electoral. De igual manera, el que fue nombrado, Ariel Henry, está reclamando su condición De primer primer ministro. ministro. de primer ministro.
Ahí lo que hay ahora mismo es una Y el incertidumbre. presidente de la Suprema Corte, caos. que debía ser el presidente, acaba de morir. Había muerto unos días antes. Es decir, El COVID se lo llevó. Haití ahora mismo tiene la situación perfecta para un caos institucional, mayor del que Ya existe. Del tradicionalmente que ha tiene. existido. Doctor, muchísimas gracias. Tiene el Gracias a COVID-20. ustedes. El COVID-20 tiene. Siempre es un placer conversar con usted. Gracias al doctor Roberto Rosario, expresidente de la Junta Central Electoral, por su compañía. A ustedes, nos vemos mañana. Buenos días, RD. Gracias a Méndez por los minutitos extras.